Dicen que algunas fábricas nunca duermen, que aunque las máquinas se apaguen y las puertas se cierren, algo dentro sigue funcionando, como si la memoria de los que trabajaron allí no quisiera irse. Esta es la historia de un guardia nocturno que pensó que enfrentaría el silencio de una planta abandonada, pero terminó encontrando algo que ni los vivos ni los muertos pueden explicar. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias reales de miedo, misterio y oscuridad, porque lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo más tiempo del que imaginas. En la segunda mitad de los 90, cuando el Telcán ya había cambiado el mapa del trabajo y las viejas plantas metalúrgicas de Monterrey empezaban a callar, Mauricio hacía rondas nocturnas en el esqueleto oxidado de una fábrica en Apodaca, a espaldas de la carretera Miguel Alemán. Conocía de memoria el olor a óxido y aceite viejo, el zumbido eléctrico que se colaba por las láminas del techo y esa humedad que le pesaba en los pulmones, como si el aire fuera más denso que en el resto de la ciudad. Caminaba con la lámpara pegada al chaleco, el radio en el cinturón y una libreta donde apuntaba cosas que ya nadie leía. A esa hora, el mundo parecía reducido a dos sonidos, el de sus botas en el concreto y el del viento colándose por las ventanas rotas. Ricardo era su hermano de vida desde la secundaria en San Nicolás. Se habían prometido cuidarse la espalda cuando crecieran, y durante años cumplieron. Pero la crisis les pegó distinto. Él, Mauricio, había logrado un puesto modesto pero fijo como guardia. A Ricardo lo recortaron de la línea de armado de una metalmecánica en Escobedo. Tenía a Lupita y a Emilio, un niño que aún olía a talco. La mirada de Ricardo se le fue haciendo de vidrio con cada cuenta atrasada. Entonces se abrió una vacante en el mismo servicio de seguridad de Mauricio. Nadie quería la planta de Apodaca. Demasiado grande, demasiado sola, demasiados ruidos que nadie podía explicar. Mauricio metió las manos al fuego ante su jefe. Es derecho, puntual, papá de familia. La llamada que le hizo a Ricardo le quedó tatuada. Del otro lado, una alegría que ya no recordaba en su voz. ¿Neta, Mau? Dime que es neta. Luego la voz de Lupita, quebrada de agradecimiento. Ricardo dijo una frase que lo acompañaría como sombra. No nada más me conseguiste chamba. Salvaste a mi familia. Entraron juntos el primer turno. Radios, lámparas, ruta, se dividían sectores y cada hora se checaban por pura compañía. ¿Todo bien en el 5, Mau? En paz por acá, carnal. En esas pláticas cortas cabía la vida entera. El plan de enseñarle a Emilio a patear un balón, el flan que Lupita había mandado en un topper, el deseo sencillo de que el fin de semana lloviera nomás para dormir. La planta por fuera era un gigante mudo. Por dentro, un animal con respiración propia. Los galpones parecían capillas vacías. El entrepiso de madera que corría pegado a un muro del galpón C crujía a veces como si caminara gente invisible sobre él. Mauricio ya no se asustaba. A Ricardo todo le era nuevo. Trabajaron así unos meses, hasta un martes de llovizna terca que dejó la ciudad con olor a polvo mojado. El supervisor pidió atención máxima en el galpón C, el más viejo. Según la ronda de día, se habían metido unos morros a curiosear. A eso de las 2 de la madrugada, Mauricio estaba en el módulo administrativo sirviéndose café de termo cuando escuchó el radio con estática. ¿Copias, Mau? Hay ruidos en el entrepiso. Se siente como pasos. Mauricio respondió sin pensar. Negativo, no subas solo. Esa área está condenada. Ricardo alcanzó a decir que iba a echar nomás un ojo rápido y regresaba. Entonces el radio escupió un chasquido seco, como de madera tronada, seguido de un aullido metálico enorme, y luego un golpe bajo, definitivo, que hizo vibrar la taza en la mesa. Después, el silencio. Un silencio que parecía cubierto con cobija. Mauricio salió corriendo. La lámpara rebotaba y proyectaba sombras que jugaban a perseguirlo. El camino, que normalmente hacía en 5 minutos, se estiró como si alguien lo jalara desde la oscuridad. Cuando por fin asomó al galpón C, el aire estaba espeso de polvo y un olor a madera húmeda. Alumbró hacia el lateral. El entrepiso había colapsado como una mandíbula cerrándose. Vigas, tablas, pedazos de concreto. Entre ese caos, la suela de una bota y un trozo de uniforme. El cuerpo entendió antes que la mente. Llamó. Rick,
pero la voz no le alcanzó. Lo siguiente fue protocolo. Jefe, 066. Sirenas que tardan siglos. Respondió preguntas con la garganta ajena. Firmó papeles que no recordaba haber leído. Lo peor no fueron las horas en la procuraduría, sino los ojos de Lupita y la pregunta de Emilio. ¿Dónde está mi papá? Mauricio se dijo, fui yo lo traje aquí. En el sepelio, con el cajón sellado, prometió frente a todos que no los dejaría solos. Apartó cada mes algo de su sueldo, y contra el consejo de la familia y de los compañeros, pidió volver al mismo puesto. Tenía que ponerle la mirada a sus fantasmas. Las primeras noches fueron un castigo. Cualquier crujido le recorría la espalda. Se saltaba el galpón C, bordeaba por fuera, pero nada más acercarse sentía que el aire se hacía vidrio en los pulmones. Con el tiempo, el dolor dejó de ser cuchillo y se volvió peso. Ver a Emilio crecer era una luz chiquita en el camino. Así llegó una madrugada de enero, con tormenta eléctrica y vientos que hacían cantar a las láminas. Un pico de voltaje apagó varios sectores y el supervisor ordenó ronda extra para revisar plantas de emergencia. La ruta obligaba a pasar junto al C. Caminó despacio, el haz de luz pegado al piso mojado. A la derecha, contra el muro, descansaban vigas de acero, mal calzadas desde una reparación vieja. Las había visto 1000 veces. Justo cuando iba a pisar el punto más alto de la pila, algo, que no fue un sonido, sino una certeza, le habló por dentro de la cabeza con la voz de Ricardo. Aguas, Mau. Se detuvo en seco. Un relámpago volvió blanco el pasillo, y con el trueno, la pila gimió. Una viga se soltó desde arriba y cayó con una violencia absurda justo donde habría estado su cráneo si daba un paso más. El golpe hizo vibrar el concreto. Mauricio se pegó al muro, sin aire. No era el viento, no era el miedo. Era Ricardo jalándolo a la vida desde un lugar donde no existen los radios. Desde esa noche, el miedo cambió de forma. Siguió haciendo rondas, pero ahora hablaba bajito, como quien reza sin darse cuenta. ¿Sigues aquí, carnal? Gracias, de veras. Pasaba frente al galpón C con una gravedad distinta, pidiendo perdón por haber insistido en meterlo a ese trabajo, por no haber gritado con más fuerza en el radio. No pasaba nada. El silencio era un desierto que lo hacía dudar de sí mismo. Hasta que un mes después, sentado en la caseta interna, la misma del café derramado, sacó de la cartera una foto vieja. 2 chamacos en uniforme de secundaria, sonriendo como si la vida no fuera a torcerse nunca. Le temblaron los ojos. «Perdóname, Rica», alcanzó a decir. Entonces el aire bajó de golpe unos grados, como si abrieran la cámara fría de un súper. Levantó la vista. Al fondo del pasillo, bajo una lámpara de emergencia amarilla, estaba él. No era un fantasma de película. No flotaba ni se veía translúcido. Era la silueta exacta, el uniforme, la postura, esa manera de inclinar la cabeza como preguntando, ¿qué tranza? Mauricio se quedó sin voz. No sintió terror, sino un dolor dulce, como cuando algo que duele al fin empieza a sanar. No hubo palabras, no hicieron falta. Una oleada de paz lo atravesó. Era la forma en que su amigo decía, «Todo bien, Mau». Parpadeó y el pasillo volvió a estar vacío. La temperatura recuperó su sitio. El zumbido del neón regresó y la noche siguió, pero él ya no era el mismo. Trabajó allí 2 años más, hasta que la empresa vendió el terreno y las máquinas de demolición borraron el galpón C de la faz del norte. Nunca volvió a sentir ese miedo áspero. Ayudó a Lupita en lo que pudo. Vio a Emilio patear su primer balón en una cancha polvosa de la colonia. A veces, pasando por el entronque de la Miguel Alemán rumbo a San Nicolás, volteaba sin querer hacia donde estuvo la planta. No había nada. Bodegas nuevas, un parque industrial con cámaras brillantes, guardias con uniforme planchado. Pero si se quedaba un segundo más, le parecía escuchar muy al fondo un golpe metálico recordándole que alguien le regaló un paso extra en la vida. Y cada vez que el viento del norte traía olor a lluvia y óxido, Mauricio repetía en silencio, como quien paga una deuda que sabe impagable. «Gracias, carnal. Aquí sigo. No todas las almas se van por completo. Algunas se quedan, observando, cuidando, pagando una promesa que ni la muerte pudo romper. Si tú también crees que hay historias que siguen después del final, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita, porque lo que está oculto en la oscuridad aún tiene mucho que contarte.